Chicos, nos espera una caminata muy larga y pesada para llegar a uno de los mejores sitios aquí en Colombia. ¡Bienvenidos a Ciudad Perdida! Volamos de Bogotá a Santa Marta, en el norte de Colombia. Aquí es donde comienza la excursión a Ciudad Perdida. Empezamos esta caminata de 4 días en el pueblo El Mamey, para llegar en la madrugada del tercer día a la Ciudad Perdida. En nuestra aventura pasamos la noche en 3 campamentos: Campamento Adán, Campamento Mumaque y Campamento Paraíso. Buenos días, chicos, estamos aquí en Santa Marta para empezar nuestra caminata hacia Ciudad Perdida, 4 días de aventura. Esto ya es nuestro 5º destino aquí en Colombia. Ya visitamos 4 otros lugares en las 2 semanas anteriores, pero este es nuestro primer video, por decirlo así, porque si han visto nuestro video anterior sobre nuestro itinerario de 3 semanas en este país, pues ya saben qué nos ha pasado y por qué no hemos podido hacer videos en esos otros lugares. Si no lo han visto, vayan a verlo y después regresan aquí. Pues bueno, chicos, pasaron por nosotros a las 8:30 de la mañana para llevarnos a las oficinas y hacer el pago correspondiente que hacía falta. Ahora hemos tomado un camioncito como este, que es una camionetita que nos trajo hasta este pueblo El Mamey, donde es la primera parada para hacer el almuerzo y de aquí empezar nuestra caminata. Y chicos, aquí nos dieron nuestro primer almuerzo. Estuvo delicioso, un pedazote de pollo muy grande, arroz, lentejas, una ensaladita muy rico, pero tenía tanta hambre que se me olvidó grabarlo, pero les aseguro que estuvo delicioso. Ya con esta comida en la panza podemos empezar. Pues ya nos dieron toda la explicación, ahora empezamos a caminar, vamos a caminar aproximadamente 4 horas para llegar al campamento y descansar. Por favor, descansar porque ayer no dormí muy bien, entonces vamos a disfrutar de este pequeño camino que no va a tardar mucho. ¿Calor? No estaban mintiendo cuando dijeron que la humedad es impresionante aquí. No hace tanto calor, de hecho está fresco, pero la humedad es lo que nos hace sudar tanto. Una parada que ya estaba esperando. Sandía. Oh, ¿qué tal? Muy buena para este calor. Chicos, provechito. El azúcar de esa sandía sí me va a hacer el paro, porque está pesado, subiendo el calor, la humedad, pero ahí vamos. Y miren estas vistas, es increíble. Oh, chicos, esto sí es realmente impresionante. La vista, todo verde, las colinas, el viento, la tranquilidad. Ya no estamos sufriendo tanto porque ya está bajando la temperatura y la verdad, lo estamos disfrutando mucho. Se ve muy padre. Llegamos al campamento, son las 4:34, mis rodillas duelen solo por esa bajadita, pero ya llegamos. Y miren qué bonito. Miren, chicos, aquí en estas camas vamos a pasar esta primera noche de esta aventura. Y aquí al lado de nosotros tenemos el río, increíble. Aquí estamos, amigos, ya hemos llegado y nos estamos refrescando aquí en esta piscina natural. Esto cae a la perfección porque pues ya sudamos mucho hoy. Fue una caminata corta, mañana va a ser mucho más, pero pues vamos a disfrutar de cada momento aquí. Ahorita vamos a cenar, a dormir y mañana levantarnos muy temprano.
Ya son las 6:34 de la tarde y es hora de comer. La parte favorita, esta vez nos van a dar un pescado frito con arroz, plátano y ensalada. Tengo mucha hambre, así que con permiso, ¿eh? Chicos, ya es tiempo para ir a dormir, son las 9 de la noche. A las 5 de la mañana nos tenemos que levantar, entonces ya vamos a descansar, pero pasamos aquí la noche con nuestros compañeros. La verdad está muy divertido, pero bueno, vamos a descansar. Nos vemos mañana. Chicos, buenos días. Nos levantamos a las 5 de la mañana, como habían prometido. Ya son las 6, acabamos de desayunar. Estuvo rico, huevitos, arepa, fruta y pan y chocolate caliente. Y como pueden ver, ya empieza a amanecer, entonces arrancamos para este segundo día de caminata. Nos dijeron antes de ir a dormir, por la mañana tengan mucho cuidado, sacudan sus zapatos, sacudan su ropa porque se pueden encontrar pequeños amiguitos. Dicho y hecho, esta mañana nuestro guía Daniel encontró este gran amigo en su chamarra. Primera parada, chicos. Aquí hay mucho entusiasmo, ya la gente ya se ha despertado. Son las 7:30 de la mañana, significa que ya hemos caminado 1 hora y media, una subidita. Aquí viene el tráfico. Y otra vez sandía, el premio que nos dan por hacer este esfuerzo. Ahorita seguimos. Chicos, llegamos aquí a este punto en donde nos darán una explicación, donde vamos a entrar en contacto por primera vez con una de las comunidades indígenas y una persona nos va a dar esa explicación, pero mientras esperamos, aquí hay un árbol de pera y ya tengo la mía, vamos a probarla. Bienvenido en esta cabaña Wiwa y dentro en una casa tradicional. Mi nombre es Alejandrino. En la sierra vemos 4 etnias, Kogi, Wiwa, Arhuaco, Cancuamo. Pero en esta ruta solamente van a ver o a conocer 2 etnias. Los 4 etnias sembramos muchas de esta planta que se llama maguey, hoja de maguey. Pues para sacar fibra, así como esta, para hacer mochila natural y hacer cuerda para amarrar las vacas, las mulas. También hacemos como hamaca, chinchorro para dormir. También hacemos como mochilas grandes para cargar bulto en las mulas. Y también nosotros indígenas cuando empezamos a hacer una casa tradicional para no utilizar puntilla ni alambre, con las fibras de esta amarramos las maderas y el techo de la casa. Los hombres de las 4 etnias siempre llevan consigo una calabaza ahuecada que llaman poporo, un símbolo muy importante para ellos. Es un símbolo de madurez, ya que antes de recibir el poporo, los hombres no se pueden casar o vestirse como adulto. Reciben su primer poporo a los 18 años tras un ritual en el que tienen sexo con una mujer adulta. Van creciendo el poporo gradualmente, agregando una mezcla de concha de mar machacada, saliva y hoja de coca masticada. Lo que en realidad hacen al agregar esta mezcla es escribir sus pensamientos y aprendizajes que van adquiriendo durante toda su vida. Y aquí hemos llegado a este pueblo indígena de los Kogis. Hace rato estábamos con los Wiwa, que los Wiwa son más abiertos hacia los turistas, los Kogi no, entonces eso nos lo contaron. Pero tienen como las mismas costumbres. Chicos, hemos llegado al campamento Mumaque. Aquí vamos a tener nuestro almuerzo en 1 hora aproximadamente. Este campamento es en el que dormiremos el día de mañana después de visitar Ciudad Perdida. Ahora van a ir algunos al río, vamos a hacer tiempo, esperar a que se seque la ropa. Todos hemos tendido nuestra ropa y bueno, esperar al almuerzo. Pues son las 10:30, chicos. Entonces, si hemos salido a las 6 de la mañana, pues significa que hemos caminado 4 horas y media. Pensaba que iba a ser menos, pero está bien porque imagínense llegar aquí a las 9 de la mañana y tener que almorzar. Como que no cuadran estos horarios, pero está bien, esta hora ya está dando hambre. Vamos a ver el río y a esperar la comida. Aquí está el río, chicos, se ve impresionante, la verdad. Se ve muy refrescante también, pero ahora no me voy a meter porque todavía tenemos que caminar un buen hoy y no me quiero mojar
llevar las cosas mojadas y allá arriba estoy apenas secando las cosas que se mojaron ayer. Pero sí voy a meter mis pies y pasar aquí tantito el tiempo hasta que podemos comer. Chicos, es hora de comer y aquí está lo que nos van a servir el día de hoy. Pollo a la plancha, yuca frita, ensalada, arroz y una sopita para empezar. Salsa picante, obviamente. Provecho. Chicos, pasando el puente empieza una subida de 1 hora. 1 hora, chicos, hasta llegar a la tiendita ahí arriba. Pero ahí vamos. De ahí espero que es pura bajada, pero vamos a ver. Lo logré. Digo logré porque Mónica todavía sigue en camino. Yo vine de volada con 2 compañeros, hicimos 47 minutos. La verdad estuvo pesadísimo, pero como tenía aquí mis compañeros que iban marcando el paso, pues yo podía seguir. Wow, qué logro. Aquí corre rico el aire. Y como llegamos primero, vamos a poder tomar una larga pausa. Miren nomás esta increíble vista. Wow. Ay, nunca me voy a cansar de ver algo así. Ahí viene, ahí viene. Empieza la lluvia, pero ya llegué a una parada para comer algo de fruta. ¡Lo lograste! Ahí vamos de nuevo. 1 hora y media más para llegar al campamento donde vamos a dormir hoy. ¿Qué pasó? ¡Ya llegamos! Chicos, este es el último campamento donde vamos a dormir antes de llegar a Ciudad Perdida. Ya son las 3:30, hora de descansar un poco. Quizá ya tomar un baño porque miren esto. Pero bueno, lo logramos. Ya estamos aquí, chicos, en Campamento Paraíso. Ya nos bañamos, ya nos cambiamos. Hoy no vamos a nadar en el río porque no hace calor para nada. Ya empezó a llover. Y qué bueno que traje mi suéter, que casi no lo hago, porque sí, está medio fresco. Así que nada más ahora a descansar y esperar la comida que ya lo están preparando allá en la cocina. Ya nos bañamos, ya estamos frescos, ya nos han asignado camas también. Tenemos estas 2 al lado de la ventana, bueno, de esta parte que es al lado del río. Eso puede significar que vamos a tener más frío que anoche, así que probablemente dormiremos los 2 aquí para compartir cobija. Pero bueno, ya son las 4:40 de la tarde, ahora solo vamos a esperar a que nos llamen para ir a comer. Chicos, ya llegó la comida. Hoy tocó espagueti con una preparación de jitomate, cebolla y atún, creo. Nuestro platanito, obviamente. Agua de... no sé de qué es el agua, pero está rica. Así es que es hora de comer. Provecho. Buenos días, chicos, acabamos de despertar 5 de la mañana, ya estamos listos para empezar nuestra última caminata para llegar a Ciudad Perdida. Aquí el campamento detrás de mí ya se ha despertado, estamos listos, hemos desayunado, 1 hora más para llegar. Chicos, ahora vamos a cruzar este puente uno a la vez y después unos 2000 escalones para llegar a la Ciudad Perdida. Chicos, ya llegamos a Ciudad Perdida. Aquí ya la encontramos, ya no está tan perdida. Ya no está tan perdida y ahora vamos a empezar
a subir, sí, ¿verdad? Sí, pero primero información del lugar, del sitio, quién la descubrió, quién la construyó y todo esto. ¿Listo? La ciudad perdida es una antigua ciudad precolombina construida por los indígenas Tairona. Se cree que llegaron a estas tierras desde Asia alrededor del año 200, en busca de un nuevo lugar para asentarse. La construcción de Teyuna, el nombre original de Ciudad Perdida, empezó en el año 900 y se cree que duró 100 años. Los círculos que observamos son las terrazas encima de las cuales los indígenas Tairona construían sus casas. La base de piedra era para evitar que se derrumbaran las construcciones a causa de fuertes lluvias. Al mismo tiempo, los círculos eran tumbas, ya que enterraban a la gente fallecida con todas sus pertenencias en sus mismas casas, abandonándolas tras el entierro, pues los indígenas Tairona creían en la reencarnación y pensaban que los fallecidos regresarían en algún momento en la forma de otra persona o un animal. Si después de 5 a 6 años la casa se había derrumbado por el abandono y los elementos naturales, se creía que el fallecido ya se había ido, y así su familia podía regresar a construir nuevamente en el mismo lugar. La etnia tairona desaparece alrededor del año de 1750 a causa de la llegada de los conquistadores españoles que tenían como principal objetivo obtener el oro de los indígenas, intercambiándolo por herramientas. Más tarde, cuando los españoles se dieron cuenta que los tairona mezclaban el oro con cobre, los empezaron a matar y a robarles su oro. Ciudad Perdida fue descubierta nuevamente en el año de 1973 por campesinos que empezaban a llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta para cultivar coca y marihuana. Limpiando el terreno para poder sembrar, empezaron a encontrar las antiguas construcciones de los tairona y al mismo tiempo el oro que habían dejado. Empezaban a formar grupos para venir a la montaña en búsqueda de este metal precioso. El primer campesino que llegó a Ciudad Perdida era Florentino Sepúlveda. Saquea una tumba y vende todo el oro, pero en vez de guardar su secreto, lo cuenta a sus amigos en estado de ebriedad. Así es como llegan más campesinos a Ciudad Perdida en búsqueda de estas riquezas, hasta que uno de ellos decide alertar a las autoridades del descubrimiento en el año 1976, y así dando inicio a la reconstrucción de Ciudad Perdida. En 1982 terminan las obras y empiezan las excursiones guiadas a este maravilloso lugar, donde hoy en día solo una persona tiene permitido vivir de forma permanente. El Mamo, líder espiritual de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Qué lugar tan asombroso, la verdad. Hemos llegado aquí a la parte más alta de Ciudad Perdida, tenemos la vista de todas las ruinas. Es mucho más grande que lo que yo había pensado y lo que había visto en fotos. La verdad, vale muchísimo la pena. Todo el sufrimiento de 2 días y hoy en la mañana todavía las escaleras, pero aquí estamos. Pasamos ya un buen rato aquí, todavía vamos a descansar, nos dieron algo de comer y ahorita de regreso, porque pues los 2 días que caminamos hasta acá, todavía los debemos regresar de regreso. Chicos, ya saben que siempre les decimos que cuando cuesta mucho siempre vale la pena, y aquí no decepcionó. Miren qué vistas, toda la historia que pueden saber aquí pues ya la vieron en este video. La verdad es que nos encantó, es una de las actividades que nos gusta hacer un montón, caminar en la selva, disfrutar de la naturaleza, y pues les recomendamos muchísimo venir aquí a conocer Ciudad Perdida. Eso sí, vengan bien preparados porque sí está pesado, pero bueno, ahora es tiempo de bajar para ir a comer y descansar un poco. Chicos, estamos aquí, nos estaba esperando la comida y déjenme decirles que los platos son muy generosos, la verdad. Nos dan suficiente de comer, nos dan snacks, nos dan fruta, nos dan agua, nos dan bebida, jugos. La verdad, todo está incluido y aquí no van a pasar hambre, y claro que es necesario para aguantar todas estas caminatas, pero la verdad muchas gracias a las organizaciones que sí nos cuidan bien. Bueno, vamos a comer. Provecho. Vámonos. ¿Ven? ¿Ven? Oigan chicos, aquí en este camino podemos encontrar un árbol que da una fruta que se llama lulo. Yo no lo había visto, pero aquí se los voy a mostrar, y de hecho sale un agua fresca muy rica que nos han dado también aquí en los campamentos, que sabe a maracuyá. Y miren, de hecho
es similar, creo, lo que hay adentro. Tiene muchas, como el kiwi, pero más grandes, no lo voy a tocar. Está un poco ácido, pero sabe rico. Se acabó el recreo, chicos, es tiempo de continuar la caminata. Ya nos queda 1 hora y 20 minutos aproximadamente para llegar al campamento y ya no puedo seguir esperando porque esto duele. Ya llegamos, chicos, aquí a campamento Mumaque, donde almorzamos ayer, pero como pueden ver nos agarró la lluvia y nos agarró muy fuerte. Bueno, esto es parte sudor y agua de la lluvia. Entonces nos venimos corriendo casi, pero ya estamos aquí. Bueno, nada más a esperar hasta que se quita la lluvia, porque yo sí quiero ir al río y otra vez lo mismo de cada día. La cena y después a platicar, a convivir y a dormir. Pero vamos a ver qué tal con esta lluvia. Ya nos dieron nuestro cuarto para dormir hoy, estas casas de campaña. Vamos a dormir en una casa matrimonial, Mónica y yo, con una cama grande. Bueno, tienen colchones, pero se ve súper cómodo todo. Vamos a dormir muy bien. Ya estamos muy cansados, pues después de 3 días de caminar, pero la verdad el ambiente está en nuestro grupo, es muy divertido. Todavía vamos a cenar, pero después sí a dormir temprano, porque mañana ya saben a qué hora suena el despertador, a las 5 de la mañana. Buenos días, chicos, ya es nuestro cuarto y último día de esta expedición. Ya desayunamos, ya estamos preparando nuestras cosas para partir. Ahora no les vamos a enseñar el camino porque es más de lo mismo. En cuanto lleguemos nos encontramos otra vez, pero mientras les dejamos estas recomendaciones para hacer esta caminata. Lo primero es lo más obvio, lleva unos buenos zapatos de senderismo. Esto no requiere más explicación. No olvides tu gorra, protector solar y repelente porque el sol es tremendo y los mosquitos están por todos lados. En los campamentos hay electricidad y luz, pero en las noches apagan los generadores, entonces ten a la mano una lamparita para encontrar tu camino al baño. Los campamentos se encuentran al lado de un río, entonces lleva tu traje de baño por si te quieres refrescar al terminar la caminata del día. La humedad lo hace muy difícil de secar tu ropa en la noche, entonces es recomendable llevar ropa y una toalla de secado rápido. Pero si no logras secarlas a tiempo, lleva al menos una bolsa de plástico para poder meterlas a tu mochila y no mojar el resto de tus cosas. En los campamentos habrá más que suficiente agua, entonces no olvides tu bote para rellenarlo cada vez que puedas. Los guías llevan papel de baño, pero hay mucha gente y nunca está de más llevar tu propio rollo. La caminata no se detiene cuando empieza a llover. Para que no se mojen tus pertenencias, es recomendable llevar un cubremochilas y un impermeable. No sabes si tu compañero de al lado ronca, entonces procura tener a la mano unos tapones. Son muchas cosas que recomendamos llevar, pero la recomendación más importante es llevar solo lo indispensable, porque lo vas a estar cargando durante 4 días. Nosotros realizamos esta excursión con la agencia Teyuna. El precio es de 1.4 millones de pesos colombianos con cualquier agencia. Les dejamos la página de Teyuna en la descripción de este video para que puedan reservar esta aventura. ¿Ven esta sonrisa, chicos? Esto significa que hemos llegado al lugar donde tuvimos el almuerzo el primer día. No saben cuánta felicidad nos da haber hecho esta expedición y llegar aquí 4 días después. El sol está en su punto, pero lo logramos. Ahora es tiempo de comer. Ven esta cara de sufrimiento. Yo la verdad estoy en mis últimas energías y qué felicidad que lo hemos logrado. La verdad fue pesado, de lo más pesado que hemos hecho en nuestras vidas, pero lo logramos. Estamos de aquí. Vagajuntos ha podido conquistar la ciudad perdida, ¿verdad?
Y bueno chicos, aquí les quiero presentar a nuestros dos guías que nos acompañaron en esta aventura, Daniel y Andrés, el traductor. La verdad es que nos acompañaron en todo el camino. Daniel estaba con nosotros hasta el final, así es que estamos súper contentos de haberlos tenido como guías en esta aventura. Pues de verdad muchas gracias, nos sentimos contentos de haber compartido con ustedes y espero que esto pues lo lleven de recuerdo y de verdad muchas gracias por todo y por su atención. Muchas gracias por todo y espero ver a muchos de todos los que estén viendo este video aquí con nosotros con Teyuna. Y bueno chicos, esto ha sido el final de este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros sin duda alguna lo hicimos. No sabemos si lo repetiríamos, pero la verdad es que nos encantó y se los recomendamos bastante. Sí, increíble aventura, se lo recomendamos mucho, ya lo dijo Mónica. Y bueno, aquí nos despedimos por este video. Seguimos recorriendo Colombia, un destino más. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos.